Yehoshua es entonces el nombre que lleva este hombre. En realidad su nombre es Joshea, como lo vemos en la escritura. Hoy vamos a hablar de la vida de Yehoshua o de Joshea, el nombre que lleva este hombre en hebreo, que por cierto es un efraínita, es de la tribu de Efraín, es Joshea, y su nombre se escribe con una He, una Vav, una Shin y una Ain, Joshea, y tiene que ver con Salvador o Libertador. Libertador es la raíz del nombre de Josué, como lo conocemos en nuestras Biblias latinas. Joshea, un efraínita que apareció en la vida del pueblo de Israel muy cerca de Moisés, de Moshe, y que se distinguió por su fidelidad, por su servicio. Un hombre que nos enseña de entrada un espíritu de servicio, ¿verdad? Una vida servicial, una vida de apoyo, una vida de estar ahí cerca, dispuesto, y no solamente dispuesto, sino disponible. Muchas veces nos hace falta entender que no solamente es estar dispuestos, ¿verdad?, a servir y agradar a aquel que nos libertó finalmente, sino también disponibles, porque podemos tener toda la disposición, pero podemos decir, pero ahorita no, porque estoy haciendo 1000 cosas en mi vida. Entonces este hombre nos enseña no solamente a que está dispuesto a hacer, sino que está disponible en toda su vida. Dice la escritura que permanecía cerca del Mishkan también. Bueno, en Números 13:8 dice que es de la tribu de Efraín. Su nombre es Joshea, hijo de Nun, Ben Nun, hijo de Nun, y dice en Éxodo 33:11, vamos a ir citando algunos textos donde aparece la vida de este hombre, y ahorita vamos a hablar un poquito de su desarrollo como el caudillo de Israel. Finalmente, recordemos que la tribu de Judá fue la tribu que fue elegida como los caudillos, como los que iban a ir a la cabeza de todo Israel. Sin embargo, pues ahí aparece Caleb también, ¿verdad?, que está representando la tribu de Judá. Sin embargo, Josué es el que es reconocido como el hombre finalmente que iba a ser, y precisamente la tribu de Efraín, que iba a ser la cabeza de las tribus finalmente, ¿verdad?, del ejército de Israel, y que iba a ser usado por el Eterno para conquistar la tierra, para cumplirle al Eterno, para que el Eterno cumpliera a Abraham la segunda cosa que le prometió. Y hemos visto también en el estudio de la Torá que dice la carta a los Hebreos que el Eterno le cumplió las dos cosas que le prometió a Abraham, se las cumplió. Así dice la carta a los Hebreos, y agrega, ¿cómo no habría de cumplir las mejores promesas que hizo Yeshua para nosotros? Si le cumplió a Abraham, ¿verdad?, dos cosas, ¿cómo no habría de cumplir las mejores promesas en Yeshua? Entonces, Josué, o en este caso Joshea, es el hombre que el Eterno usó finalmente para introducir a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob a la tierra que él había prometido, y se las dio, aunque vamos a ver más adelantito, ¿verdad?, que pues bueno, el problema de la humanidad caída pues empieza a entorpecer finalmente esa esperanza que tenía el ser humano. Después no la entiende, después la reclama, hasta el día de hoy creen que sigue vigente y que la tienen que obtener solamente porque el Eterno dijo que la iban a obtener, y no se dieron cuenta que la obtuvieron. Más de 1500 años la poseyeron, la dejaron ir de sus manos, y finalmente se acaba el Olam, o la edad de Abraham y su descendencia, y viene el libertador, el verdadero libertador, porque por cierto el nombre de Yehoshua original, que es Joshea, que es libertador, tiene la misma raíz del Mashiach, Yeshua, ¿verdad?, que es otro libertador, que es el verdadero libertador, y es el que finalmente está mostrado en una figura en la vida de Josué.
Yeshua viene a ser nuestro libertador, a sacarnos de la esclavitud de Faraón, ¿verdad? El Egipto de nuestras épocas hasta el día de hoy, desde la época de Yeshua, el Egipto es el mundo, Paró o el Faraón es el Satán, y el libertador viene a liberarnos del sistema del Satán, del Egipto, de este mundo, y a prometernos una redención, una nueva promesa, una más grande promesa, que es regresarnos al Padre. Y cuando este libertador regrese, finalmente va a introducirnos a la herencia que está en los cielos, así dice la Escritura, una herencia incorruptible que no se marchita, ¿verdad? Que no perece nunca, no se corrompe. Pero bueno, aquí está la vida de Yehoshua o de Joshea, que nos muestra esta imagen. Bueno, Joshea o Yehoshua, Josué, finalmente vamos a tratar de localizar. Por ahí está el texto donde Moisés se le cambia el nombre. Bueno, ahorita vamos a ubicarlo. Y cuando es llamado este hombre al servicio, Moshe pone manos, le cambia el nombre y le pone Yehoshua. Deja de ser Joshea, libertador, y le pone Yehoshua, que es el eterno liberta. Okay, el eterno da libertad. Números 13:8. Okay, gracias Marcos. Okay, ahí está. Vamos a ver, Números 13:8. Pues el mismo texto, ¿verdad? Hasta el 16. Okay, gracias Marcos. Ahí está. Ahí está el mismo Números 13, ¿verdad? Dice que Moshe a Joshea, hijo de Nun, Ben Nun, le pone Yehoshua. Entonces deja de ser solamente libertador y le agrega simplemente el eterno es libertador, o el eterno es salvación también. El eterno salva o el eterno libera. Y perdón. Ahora en Éxodo 33:11 dice que este hombre joven, aquí por cierto usa la palabra joven, Yehoshua, seguramente cronológicamente hablando, lo más seguro es que fue llamado en la edad de los 30 años por ahí. Es muy interesante porque está al lado de Moisés los 40 años en el desierto. Esto sumaría 70 años más o menos, y finalmente estaría otros 40 años desde que entra en la tierra prometida hasta que él envejece y muere. Dice la Escritura que él muere de 110 años. Entonces es muy posible que anduviera entre los 30 y tantos años cuando Yehoshua, llamado joven, fue y era parte de el servicio al Eterno a través de Moisés. Dice Éxodo 33:11 que era su servidor, y dice nunca se apartaba de en medio del Mishkan, vean, del tabernáculo, dice Éxodo 33:11, nunca se apartaba. ¿A qué nos enseña esto? Fíjense nada más, qué interesante. Este hombre, y bueno, hoy día yo entiendo que en las religiones o en los grupos, ¿verdad?, en el catolicismo, protestantismo, lo que sea, de pronto quieren imitar este tipo de servicios y obviamente pues se acercan, ¿verdad?, a los sacerdotes, se acercan a los templos, siempre quieren estar ahí sirviendo. Nosotros ya nos dimos cuenta, yo creo que por experiencia la mayoría de nosotros, yo lo viví muy cerca, pensaba lo mismo, y cuando veía a este hombre pues yo decía, yo quiero ser como este hombre, y como muchos otros, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, Daniel, está Yosef, ¿verdad? Está Aarón mismo, Moshe, como ya vimos, y creemos que estar cerca de las cosas santas es estar cerca hoy día de los templos, de los ministros o sacerdotes o pastores o yo que sé. Hay mucha gente hasta el día de hoy. Apenas acabo de hablar con una persona, ¿verdad?, que ha tenido experiencias en su vida que le han llevado a madurar, y pues él simplemente en su pensamiento, al acercarse, dice él a Dios, pues se acerca al templo con el sacerdote, y hoy día ha llegado a tener el lugar de ser mayordomo, así me dijo, soy mayordomo de la iglesia de tal pueblo. Y pues me contó un poco de su historia, ¿verdad? Pero finalmente, vean, él tiene el interés y el deseo de servir, se acerca a la iglesia, a la catedral de su pueblo,
llega a ser mayordomo, y adivinen qué, se da cuenta que el sistema no es como lo dice la Biblia, y eso que es católico. Se da cuenta que hay mucha corrupción, se da cuenta que el sacerdote vive para sí, vive de deleites, que la gente le gusta solamente el pan y circo, y se da cuenta que estar cerca del templo y del sacerdote no es ese servicio que aparece en la Biblia. Y entonces yo le comentaba un poquito, ¿verdad? Y le decía, pues es que finalmente la Iglesia Católica ha enseñado el sistema de Roma, pan y circo, a la gente, para tenerla contenta, feliz y creyendo que estaban obedeciendo al Creador. Pero el verdadero servicio, ¿verdad?, está en tener una comunión con el Padre a través del Mashiach y ministrar las cosas santas, su presencia, sus dones, su palabra, la obediencia, fiel, como dice Marcos aquí, ¿verdad?, servir fielmente al Padre, obedecer y estar creyendo en Él y en el que en Él envió, no en sistemas religiosos. Ahora, en el caso de Josué, ellos tenían tangible, obviamente, como lo hemos visto en la Escritura, la presencia del Eterno. Y el Mishkan era el lugar donde se manifestaba, que era una sombra del Mashiach también. Moisés era aquel hombre con el cual se tenía también el acceso al Padre, y Aarón era el cual se tenía el perdón, ¿verdad?, y la paz con el Padre a través de los korbanot, a través de los se conoce como sacrificios. Entonces, para la época de Josué, de Yehoshua, obviamente el servir estaba cerca de los que habían sido ungidos. Toda la vida de Israel hubo ungidos. Para nosotros hoy día el ungido pues es el Mashiach. Entonces por eso no tenemos que acercarnos a rituales ni a verdad sacerdotes humanos, ni a cosas por el estilo, sino que el servicio inicia desde la obediencia al Padre, y de ahí todo lo demás, llámese ceremonias, llámese práctica, llámese festividades, llámese todo, tiene que iniciar desde el Padre. Bien, Josué entonces deseaba y tenía en su corazón, vean interesantemente, verdad, efrainita, aunque era una tribu mezclada, es decir, eran descendientes de una egipcia y de Yosef, tenían esta herencia espiritual también. Entonces dice que permanecía, no se apartaba del medio del Mishkan, dice Éxodo 33:11. Entonces nos enseña que tenemos que tener un corazón cuando hemos sido llamados, hemos sido transformados, limpiados, estamos siendo cambiados, creciendo, a acercarnos a las cosas sagradas, ¿verdad?, a ser ministros de las cosas sagradas, a participar de ellas y además a no separarnos de ese Mishkan. ¿Cuál es el Mishkan hoy día para nosotros? Dice la Escritura que Yeshua se convirtió en un santuario, ¿verdad?, que en él moró la divinidad, la presencia divina moró en él, hablaba a través de él, y ese es nuestro Mishkan, acercarnos a él, ¿verdad?, acercarnos a ese tabernáculo, a ese santuario que Yeshua levantó. Por cierto, ya hemos hablado de esto también, hay una clase cuando hablamos de el tabernáculo de David, que fue levantado por Yeshua. Entonces, esto es lo que pensaba Yehoshua, ¿verdad?, y él estaba cerca, y pues bueno, él se le menciona como joven, y es muy probable, pues, cronológicamente hablando, que andaba entre los 30 años, vean, interesante, porque no pudo haber sido más joven, en un sentido, porque los que llamaban al servicio, de entrada, los contados en las tribus eran de 20 años para arriba, y los que entraban a un servicio ya más cercano eran de 30 años para arriba, como dice la Torah, 30 años hacia arriba, y posiblemente andaba en esa edad. Bueno, vamos a seguir viendo. ¿Qué más vemos en la vida de Yehoshua? Bueno, él, además de permanecer cerca, también estaba, no solamente servía a ciegas, ¿verdad? Él no era un hombre que servía a ciegas, que servía por servir o porque solamente tenía ese interés, sino que él servía de una forma también conociendo las cosas. La Escritura dice que él acompañó a Moisés y se quedó a la mitad del camino en el monte Sinai, Har Sinai, cuando sube Moshe a recibir Haseret Hadebarim, las 10 frases escritas en las tablas de piedra, y finalmente toda la Torah.
Entonces Él está muy cerca y Él conoce eso. Él ve la manifestación del Eterno a las alturas del monte, y Él sabe también que es real. Y convencido en la veracidad de las promesas, dice Marcos. Así es, estaba muy convencido. Bueno, de ahí el pasaje que llama más la atención está en Sefer Bamidbar o Bemidbar, el libro de Números, conocido como Números, cuando finalmente van a entrar a la tierra prometida. Llega un momento en donde que el Eterno ya les ha revelado su Torah, ya les ha corregido por el pecado del becerro, del toro que hicieron, ya ha juzgado a los que se rebelaron, ya ha separado a la tribu de Leví, ya los ha santificado, ya está ahí Josué entendido de todo lo que está pasando. Después de varios pecados, 10 que les cuenta el Eterno, dice la Torah que les contó 10, y el último va a ser este evento en donde ya están a punto de entrar a la tierra prometida, y Moisés elige a 12 varones de las tribus, uno de cada tribu, ¿verdad? Ahí está en Números también, capítulo 13, y de entre ellos aparece otra vez, aquí está Yehoshua, para ir a ver la tierra prometida y poderles animar a todo el pueblo y poder entrar a su conquista. Entonces aquí es donde aparece Caleb también, ¿verdad? Hijo de Jefone, dice, está representando la tribu de Judá, que son los únicos dos que aprueban el entrar a la tierra y vienen con la intención de el siguiente paso, mientras que los otros 10, ya conocemos la historia, ¿verdad? Se quejan, lloran, contagian a todo el pueblo a la rebeldía, y finalmente causan en todo el pueblo de Israel una negatividad tal que el Eterno los reprende, y ahí es cuando los castiga. Dice, y los 40 días que fueron a la tierra, dice, los toma como años, dice, 1 por año, y 40 años los castiga a la descendencia de Abraham en la tierra. Y solamente Josué y Caleb son los únicos de aquella generación mayores de 20 años que heredan la tierra y que entran finalmente en la tierra. ¿Okay? Y ahí una vez más Josué entra como un hombre que hay que recordar. Déjeme ver un versículo que está por acá. Un hombre que hay que recordar, que está firme en cada cosa, ¿verdad? Que el Eterno manda. Dice, déjeme ver, aquí hay varios textos donde aparece, Números 32, dice 32:10, vamos a ver recordar este pasaje. La ira del Eterno se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos, maduros en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos o maduros en pos del Eterno. Vean, ahí está. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que habían hecho mal delante del Eterno. Ahí está la sentencia que el Eterno da, y finalmente los hombres que sí entran. Dice más adelante sobre la vida de Josué, dice, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Esto cuando las dos tribus se separan de las 10, y Gad y Rubén y la media tribu de Manasés. Ahí está también Josué con el sacerdote Eleazar. Fíjense, Eleazar iba a heredar el sacerdocio o heredó el sacerdocio de su padre Aarón, y Josué se convirtió
en el segundo en Israel después de la muerte de Moisés, después a un lado de Eleazar. Bueno, en el capítulo 34 de Números, verso 17, verso 16 dice: el Eterno habló a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, vean. El sacerdote Eleazar, ese es hijo de Aarón, y Yehoshua, hijo de Nun. Ellos dos iban a ser los encargados finalmente de dar la tierra por heredad. Y obviamente Eleazar era el que llevaba el arca del pacto, ¿verdad? Es decir, él tomó el lugar de Aarón, su padre, y él se encargaba de los utensilios y todo lo que son las cosas sagradas. Y Josué se convirtió en el caudillo de Israel, el jefe del ejército de Israel, y es el que comandó a los ejércitos de Israel para poseer la tierra. Bien, en el libro de Números, el libro de Devarim, de Deuteronomio, vemos una vez más a Josué, en donde ya se va encaminando, el Eterno lo va encaminando a Moisés, ¿verdad?, para hacerse cargo de eso. Moisés, acuérdense que fue impedido por el pecado que cometió cuando representó mal al Eterno, y el Eterno lo castiga y le dijo que no iba a entrar, dice Deuteronomio 1:37. Dice: también contra mí se airó el Eterno por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Dice: Yehoshua, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Él la hará heredar a Israel. Aquí el Eterno le dice que Josué es el que se iba a encargar finalmente de este asunto. Vemos en el capítulo 31 de Deuteronomio que dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Ya aquí el Eterno le dice, ¿verdad? Directamente ya empieza a buscar a Josué de una forma directa, ¿verdad? Para encaminarlo a la siguiente tarea de él. Vamos a ver más adelante, capítulo 34, cuando muere Moisés, no sin antes orar por Josué, dice 34 verso 5: y murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno, por la palabra del Eterno murió. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de su lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, dice, fue lleno del Ruach de Jokmá, de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel, que dice, le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. ¿Qué les parece? Bien, algo que reconocer en la vida de Yehoshua es de que se mantuvo. Solamente hay un desatino en la vida de Josué, por cierto, aparece también en la Torá, en donde Josué viene ante Moisés porque el Eterno finalmente ¿cómo podríamos decir? Pone atención en un sentido a la pesadumbrez de Moisés, es decir, ve que Moisés definitivamente está bastante cansado y humanamente ya no puede más, ¿verdad? En la época de cuando el pecado de Korah, y entonces ora Moisés al Eterno y le dice que él no puede llevar a toda esa gente, ¿verdad? Que no son sus hijos, que no los va a soportar siempre. Finalmente se queja Moisés, y en un sentido justo el Eterno lo entiende y le dice que orara por 70, ahí es cuando aparecen los 70, los que después se les conoció como los 70 ancianos de la gran asamblea, y que para la época de Yeshua se le llamaba el Sanedrín.
que ya eran 120. Bueno, es muy interesante porque Moisés ora por esos 70 ancianos de Israel y les da de su ruaj, dice, para que también ellos empiecen a ministrar a Israel. Y ahí interesantemente viene Josué, ¿verdad? Acusando a dos que estaban profetizando en medio del campamento. Entonces, Josué, aquí vemos una intención apresurada, no sabía lo que estaba pasando en general, había un desorden en Israel por causa de la rebelión, y viene y diciendo a Moisés que si intervenía en ellos, ¿verdad?, para que dejaran de profetizar. Ahí es cuando aparece Moisés. Vimos este verso hace 22 días, cuando vimos la vida de Moisés. Y Moisés simplemente le dice: ¿acaso tienes celos? Le dice, ¿verdad? Bueno fuera que todo el pueblo, dice, profetizara. Vimos ese texto interesante en donde lo que finalmente Moisés quería, pues, es de que el Eterno se manifestara en todos y todos hablaran la palabra, finalmente todos. Pero bueno, ahí aparece Josué también tratando de pues con celo cuidar a los profetas o a los que ministraban la palabra. Pero Moisés le dice: es que el asunto es de que bueno sería de que todos profetizaran, todo el pueblo, y todo el pueblo cambiara, y todo el pueblo fuera usado por el Eterno para hablar, ¿verdad? Así es. Y le dice: ¿acaso tienes celo de mí?, le dice, ¿verdad? Y pues bueno, ahí Josué obviamente se detiene. Él no hay ninguna excusa más, simplemente entiende que cuál era el propósito final que el Eterno quería con todo Israel. Pero bueno, de ahí en adelante Josué se convierte entonces en aquel que iba a suceder a Moisés en el caso de la tierra que iba a ser heredada, para dársela a la descendencia de Abraham. Y pues bueno, uno de los textos más significativos de la vida de Josué, una de las partes más significativas, está justamente ya en el libro de Josué, ¿verdad?, de Yehoshua, el capítulo 1. Vamos a leer parte de este versículo, de este capítulo, que es de los más famosos, ¿verdad?, que regularmente se citan para hablar de esa característica de Josué, un hombre obediente, ¿verdad?, que escucha al Eterno y que está pendiente a lo que le dice. Vamos al capítulo 1 del libro de Yehoshua. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vean, muere Moisés y el Eterno le habla ya a Yehoshua. ¿Qué les parece? Y dice: mi siervo Moshe ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jardén, el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Ahí está. Aquí el Eterno está diciendo: yo cumplo mi promesa, les voy a dar la tierra que les prometí. Dice: como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. ¿Qué les parece? Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Desde el Éufrates. Aquí estamos hablando desde lo que actualmente es Irán, ¿verdad? Irán, Siria, el Líbano, lo que es actualmente Jordania, bueno, desde donde se levanta el sol hasta donde se pone. De hecho, lo que hoy día, por cierto, y hablando de este asunto, por eso hoy día los sionistas ingleses, desde finales del siglo XIX, habían estipulado la tierra que era, según ellos, la promesa, y que tenían que conquistar a como diera lugar, porque era una promesa y tienen que conquistarla. Y entonces empieza una serie, ¿verdad?, de guerrillas y de luchas y política. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de esto en la serie de los usurpadores, cómo usaron la profecía, cómo usaron a Moisés, cómo usaron la Torá, cómo han usado los profetas afuera de contexto,
¿verdad? Para crear una guerra sanguinaria, una persecución, una muerte, un saqueo, un genocidio, peor que en la época de los nazis. Por eso hoy día los califican como los neonazis. Terrible hoy día en lo que es Palestina, el Líbano, Gaza, a los alrededores, y quieren llegar hasta Irán, y usando la escritura, ¿verdad? Porque dicen, es que el Eterno dijo que hasta el Éufrates, y como dijo que hasta el Éufrates, háganse un lado porque ahí vamos. Y bueno, ya hemos hablado de la conspiración, ya hemos hablado del engaño del Satán, ya hemos hablado del engaño de los últimos tiempos, ya hemos hablado de la higuera, ya hemos hablado de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son. Ya hemos dedicado una serie para hablar de todo esto, pero hoy día lo traen a memoria. Sin embargo, lo sacan fuera del Olam de Abraham y su descendencia, y invalidan a Yeshua, ¿verdad? Quitan la promesa a Yeshua, blasfeman contra Yeshua, etcétera, etcétera, y esto lo traen a memoria como si fuera para el día de hoy. Sin embargo, esto lo hizo Josué, y lo hizo en un año. Lo vimos cuando estudiamos la vida de Yehoshua. Fíjense, en un año entró y tomó la tierra, y la repartió, y la dio a cada tribu, y les dijo, ahí está, lo único que les falta es que saquen a los moradores que quedan, y la tierra será toda suya. Hoy día el movimiento sionista, salido de las frases de Moshe Mendelssohn y de Theodor Herzl, llevan casi 2 siglos y no pueden. Llevan casi 2 siglos y no han recuperado el monte del templo, aunque dicen que ya no es cierto. Llevan casi 2 siglos diciendo que van a instaurar la Torá, y es una Babilonia, y lo que no se cumple ahí lo único que no se cumple es Torá. Llevan casi 2 siglos y nada. Y en realidad los judíos no se quieren ir, los religiosos, y lo que están metiendo ahí son puros laicos, puros conversos que van a hacer negocios. Para que nada más veamos la diferencia, ¿verdad? Solamente veamos la diferencia. Hay una conspiración así que es contra Damasco y todo lo que supuestamente es la profecía, sacándolo fuera del tiempo. El caso es que cuando vimos la vida de Josué, en el libro de Josué, dice la escritura que un año le tomó entrar a la tierra, conquistarla, de forma milagrosa, echar a los moradores y repartir la tierra y dársela a las tribus. Pero vean por qué lo hace y cómo lo hace. Y aquí vemos un hombre además que pues hay todas las evidencias en la escritura de quién era, no como el moderno profeta de Israel. ¿Saben quién es el moderno profeta de Israel? Que algunos lo reconocieron como el Mesías, porque ha hecho supuestamente cumplir las profecías. Y si ustedes ven su vida, su historia, su familia que se asimiló, y todos los problemas que hubo en su vida y a su alrededor, pues no tiene nada que ver con Yehoshua, no tiene nada que ver con Moisés, no tiene nada que ver con Aarón, no tiene nada que ver con David, no tiene nada que ver con Zorobabel, ni con Esdras, ni con Nehemías, ni con Salomón. O sea, no tiene nada que ver con nadie. Así es, Theodor Herzl. Herzl, el moderno profeta de Israel, le llaman así, algunos lo reconocen como el Mesías. De hecho, para los sionistas el reino de los cielos ya llegó, cuando Theodor Herzl y compañía finalmente lograron, ¿verdad?, que el Estado judío llegara a ser reconocido hoy día y fuese una nación. Cuando en 1948 los sionistas escucharon la resolución de la ONU, dijeron, el reino ya llegó, porque así dice la profecía, volverán a ser una nación. Y cuando lo dijo la ONU, los sionistas dijeron, ya se cumplió, el reino llegó, y el siervo sufriente dejó de sufrir y ya tiene su tierra. Ellos hicieron una reinterpretación de la profecía, obviamente, y hoy día muchos mesiánicos están tras de esa gran mentira que está detrás el Satán, finalmente orquestando. Pero bueno, lo tomo solamente como un comparativo, y vamos a ver la diferencia entre Yehoshua. Estamos en el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1. Dice que después de que murió, llamó el Eterno a Josué, le dijo, levántate, vas a cruzar el Jordán, y a todo este pueblo, ¿verdad?, y le voy a dar la tierra que yo les prometí. 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie,
desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Por eso hemos dicho una y otra vez que la promesa que le dio a Abraham y su descendencia se la cumplió ahí. Dice Deuteronomio también capítulo 1, ¿verdad? Dice que ya eran una multitud incontable. Ahí está, multiplicidad, y aquí está la tierra. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, este famoso texto, ¿verdad?, que con el cual yo creo que crecimos muchos desde chiquitos, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Y ahí están, ¿verdad?, poniéndonos ejemplo a Josué, esforzarse, ser muy valientes para servir a los sacerdotes, o a los pastores, o a los presbíteros, o lo que sea. Pero no, el mandamiento es esfuérzate para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y toda la ley tenía que ver, obviamente, inclusive con el Mishkan y con todo lo que el Eterno tenía planeado para la descendencia de Abraham en la tierra, para hacer luz a las naciones. Y dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro, la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, perdón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿cuáles eran los caminos de Josué? ¿Y cuál era todo aquello en el cual el Eterno lo iba a prosperar? También he comentado que los predicadores modernos usan este texto para decir, pues bueno, que se sujeten a sus pastores y hagan lo que sus iglesias dicen, para que sus negocios prosperen y sean ricos y tengan prosperidad. Pero Josué, cuando entró a la tierra prometida, no pensó en llegar a poner una tienda, ¿verdad?, un negocio, un supermercado, y para que le fuera bien. Josué en su vida tenía la premisa, ¿verdad?, de que todas las cosas eran servir al Eterno. Y más adelante vamos a ver finalmente lo que dice él, ¿verdad? Cuando ve la apatía del pueblo de Israel, la rebelión, la desobediencia, le dice, ¿saben qué? Pues allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Mi familia y yo serviremos al Eterno. Ahí ustedes háganle como ustedes quieran. Entonces, no él dijo, ahí háganle como ustedes quieran, yo y mi casa vamos a poner un negocio, vamos a ser prósperos, vamos a tener camellos, ¿verdad?, ovejas y borregos y chivos y todo, vamos a ser muy prósperos, porque sí, el Eterno dijo, no dijo eso, nunca dijo eso. Dijo, yo y mi casa vamos a servir al Creador. Bueno, le sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu poderoso estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jardín para entrar en posesión de la tierra que vuestro Elohim, el Eterno su Elohim, da en posesión. Y pues bueno, de aquí en adelante vienen más mandamientos ya respecto a lo que iba a hacer entrando a la tierra. Bueno, Yehoshua obviamente pone atención, igual que Moisés, y lleva a ejecución todas estas cosas. Y pues bueno, ocurren cosas milagrosas, el Eterno está con él. Cruzan el Jordán, ponen piedras como testimonio en el Jordán, que hasta el día de hoy permanecen, toman otras 12 piedras y se las llevan como testimonio en las tribus. Él se encuentra también con el príncipe de los ejércitos de Israel, que es Mijael, el arcángel. Dice que se le aparece, ¿verdad?, en el camino y lo ve y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o no? Y entonces le dice quién es y
Josué hace reverencia delante de Mijael, porque dice que iba a ser, y bueno, toda la escritura dice, verdad, que es el príncipe de los ejércitos, que lucha a favor de Israel. Y bien, llegan a Gilgal. La primer lucha que tiene a su favor Yehoshua es en Jericó. Esto está en el capítulo 7 y 8. Después es muy interesante porque hay un hombre por ahí, verdad, que se apodera de unas cosas prohibidas, y viene un castigo para Israel, y en la ciudad de Hai causa una derrota esta desobediencia. Finalmente Yehoshua se da cuenta cuál es el problema, dónde está el problema. Vean, ahora Yehoshua también llega de pronto a confiarse, verdad, llega de pronto a tener pues posiblemente por ¿cómo podríamos decir? Por todas las cosas que le rodeaban la conquista, el hecho de entrar, el hecho de los enemigos, quién estaba, cómo se comportaban. De pronto, con lo que pasa en Hai, por ejemplo, verdad, este hombre que toma el anatema, pues él tiene, Josué tiene que ponerse más astuto, verdad, y finalmente entiende que había un problema de un hombre que se les pasó y tomó algo así muy fácilmente y causó la derrota en Hai. Ya después, cuando es juzgado este hombre, verdad, pues finalmente muere juzgado por el pueblo. Finalmente toman la ciudad de Hai. Bien, más adelante el Eterno le da grandes conquistas. Aquí hay algo que mencionamos cuando estudiamos el libro de Josué, verdad, Josué capítulo 10, me llama la atención esto. Capítulo 10 desde el 6, vean, vamos a ver desde el 6. Dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, dice: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y el Eterno dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Eterno los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad, fíjense, en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, el Eterno arrojó desde el cielo grandes piedras, fíjense nada más, sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué les parece? Y bueno, bien, después viene el asunto de Sol detente Gabaón, verdad, y tu luna en el valle de Ajalón. Ese fue un evento milagroso. Eso fue algo que, imagínense los moradores de la tierra, imagínense todo el mismo ejército de Israel, ver que el Eterno lucha a favor de ellos, y hasta lanza piedras, granizo gigante desde el cielo, para darle la conquista a Josué y a su ejército. O sea, hasta eso. Y milagros grandes, ¿verdad? Y dice que ahí prolonga el día, por cierto, para que la derrota contra sus enemigos fuese extendida. Y pues bueno, vemos vamos al capítulo, finalmente al capítulo 24, último capítulo de Josué, Yehoshua.
Dicen por acá, es cierto lo del que el día falta. Hay por ahí algunos investigadores, ¿verdad?, que han resuelto este asunto, que supuestamente la NASA había dicho que faltaba un día en la historia de la humanidad, y que pues alguien por ahí dijo que en la época de Josué, y otros dos datos que aparecen en la escritura, que se completa el famoso día perdido. Pero bueno, esto por ahí salió hace mucho tiempo ya esta famosa noticia, ¿verdad? Y algunos dicen que no, y bueno, hay una controversia ahí. Bien, finalmente Yehoshua hace tal cual le dice Moisés y tal cual el Eterno le ordena. Ahora, vimos en la vida de Moisés que dice que Moisés hacía todo lo que el Eterno le decía. Todo, cumplía una y otra cosa. Cumplía una y otra cosa, y todo tal cual se lo decía, todo lo hacía. Y que vemos en Yehoshua igual, ¿verdad? Todo tal cual lo recibió de Moisés, todo tal cual lo hacía. Y bueno, él antes de morir dice que reunió a todas las tribus, ¿verdad?, para pasarles la estafeta. Vamos a leer capítulo 24 de Yehoshua. Dice: reunió Yehoshua a todas las tribus de Israel en Shechem, en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante del Todopoderoso. Y dijo Yehoshua a todo el pueblo: así dice el Eterno Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú di el monte Seir, para que lo poseyesen, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Eterno, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jardén, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jardén, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, vean, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis coméis. Ahora vean, es muy interesante aquí porque dice: les di la tierra de la cual no trabajaron. Podríamos decir que la conquista no les costó nada, aunque era todo un ejército y lucharon. Realmente los enemigos y los habitantes se mostraron débiles, se mostraron temerosos. Dice incluso que cuando entró Josué y con todo el ejército de Israel, dice que los moradores temblaban, se escondían. Vamos, ¿qué pasó en Jericó? Todos se atemorizaron, cerraron las ciudades, se encerraron en la impenetrable Jericó. ¿Se acuerdan cuando caen los muros? Otro evento milagroso, ¿verdad?, que le manda a Josué y a Eliezer lo que tenían que hacer, y caen las murallas de Jericó de una forma milagrosa. Los historiadores, ¿verdad?, y los arqueólogos y toda la ciencia decía que eso no era cierto, que ni siquiera existió esa ciudad. Hace todavía algunos siglos decían es una leyenda. Cuando encontraron las ruinas, empezaron las investigaciones y dijeron
La Biblia tenía razón. La Biblia tenía razón. Ahí está Jericó bajo ruinas. Ahí está. Y Yehoshua, por cierto, el Eterno a través de Yehoshua dio una maldición. Nunca más se levantará esa ciudad. Quedó sepultada desde entonces. Desde entonces, 3500 años casi antes de hoy, quedó sepultada y hasta el día de hoy está como testimonio. Cayó la gran ciudad y las grandes murallas y fue conquistada. Pero pues finalmente Yehoshua, porque lo hacía todo como el Eterno lo había ordenado. Entonces realmente no les costó nada conquistar la tierra. Fue a base de milagros y solamente ellos tenían que correr para que sus enemigos corrieran por miles, que levantar su espada, porque dice que incluso ni siquiera iban armados, iban con azadones, iban con palos. Imagínense el pueblo de Israel con azadones, con palos, y todas las naciones alrededor temían. ¿Qué les hace pensar esto? ¿Y hoy día qué? Hoy no, al contrario. Saben que, y yo no sé quién ha leído por ahí, para hacer una analogía solamente y ver una comparación que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy día. No sé quién ha tenido la curiosidad de leer La historia oculta del sionismo, que por ahí hemos estado publicando. Es un libro que revela, vamos, si alguien cree que está apoyando hoy día al Israel bíblico cuando apoya al Estado sionista, de verdad que carece profundamente de la historia moderna. Porque los sionistas, ¿verdad?, que son judíos ashkenazim, que son conversos, todo lo organizaron desde Inglaterra y Alemania. Y dice este libro que quien realmente creó el Estado israelí sionista fue un inglés. Y este inglés era un inglés, no sé ni cómo calificarle, pero era un genocida, era un hombre cruel, era un hombre sanguinario. Y dice que enseñó a Moshe Dayan y a Ben Gurión, fíjense, y bueno, los que conocen los personajes y la historia sabrán a lo que me refiero. Entrenó este inglés a los sionistas ingleses y a Moshe Dayan especialmente, a decirles que los entrenó a torturar a los habitantes árabes y egipcios que vivían en lo que se llama Palestina. Los enseñó a torturarlos de una forma tan cruel y tan espantosa para que todos los habitantes en lo que hoy día es Palestina tuvieran miedo a los soldados israelíes. Y eso está comprobado, todo el genocidio que han causado desde finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces Moshe Dayan y su gente, y también entre ellos está Scheinerman, el famoso Ariel Sharon, que no es Sharon, es Scheinerman, es otro judío ashkenazí, el que acaba de morir, y saben que estaba ahí en coma y todo eso. Ellos fueron entrenados para torturar a los árabes que vivían, y a los judíos también que no quisieron aceptar el sionismo, para torturarlos de tal forma que todos los habitantes de ahí tuvieran temor sobre los soldados israelíes. Y para su sorpresa, ¿saben qué pasó? Que los habitantes que ellos quisieron expulsar se llenaron de tanto valor que hasta el día de hoy no les temen y no les tienen miedo. ¿Saben por qué querían hacer esto estos hombres? Sobre todo Moshe Dayan, que fue un hombre cruel. Hay frases de él que quedaron en la memoria de los sionistas, que son las más crueles. Dicen que lejos de espantarlos, tuvieron gran valor, dicen los habitantes en lo que actualmente es Palestina, y no tuvieron temor, aunque metían bulldozer, aunque metían cualquier cantidad de muerte, y no temieron, dice. ¿Por qué? Porque Moshe Dayan, entrenado por este inglés genocida, verdad, sanguinario, dijo que tenían que lograr lo que Josué logró. ¿Qué Josué logró? Que cuando entró, todos los pueblos alrededor temieron y se arrodillaban y se escondían. Pero es que era muy diferente. El temor del Eterno estaba en Josué, y los habitantes de aquella época
se derretían en la presencia de Israel, y huían, y todos perdían fuerzas. Y el día de hoy nada que ver, como dice Frank, ¿verdad? Nada que ver con lo que hoy día quisieron hacer y no les salió. Entonces, a lo que voy pues es de que en aquella época el Eterno lo hizo. Ni siquiera aquí aparece ni siquiera lo que 1000 años apareció después en los profetas, no con espada ni con ejército, sino a través de mi Ruach. Ya lo estaba haciendo desde la época de Josué. Y bastaba levantar el palo y el asadón, ¿verdad? Y el machete, para que todos los habitantes salieran corriendo y el Eterno lanzara piedras desde el cielo. Imagínense, lanzara piedras desde el cielo, para derrotarlos él y no el ejército. Y les diera la tierra que no trabajaron, que no les costó, se las dio gratuitamente. Y vemos cosas pues interesantes, ¿verdad? Y esa es la forma que hoy día también conquistamos esta tierra, a través del Ruach. Cómo nos ha liberado el Eterno a través del Mashiach, no con espada ni con ejército. Hemos conquistado esta tierra nuestra, nuestro cuerpo, a través de su presencia, ¿verdad? Derribando muros, dice, derribando las potestades, los principados, las huestes espirituales de maldad, la iniquidad, la transgresión. Así es como se establece el reino, ¿verdad? Entonces, lo vemos así. Y él solo lo puede hacer con su presencia, ¿verdad? Como dice por acá. Por eso dice: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, sigue diciendo, aquí le sigue relatando, ¿verdad? Josué: pasaron el Jordán, tomaron Jericó, arrojaron de vosotros a los reyes amorreos, tomaron la tierra que no trabajaron. Y vean en el 14, Josué 24:14, ahora pues teman al Eterno y sírvale con integridad y verdad. Temer, servir con integridad y con verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirven vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Eterno, dice Yehoshua. Y él también les dice: ¿saben qué? Elijan. Aquí no se trata de que el Eterno obliga y los quiera a fuerzas. Elijan. Él simplemente les da bendición y maldición. Tómenlo, sirvan, ustedes elijan. Yo y mi casa, dice Yehoshua, vamos a servir al Eterno. Ahora, el pueblo, ¿qué dijo? Entonces el pueblo respondió y dijo, verso 16 del capítulo 24 de Josué: nunca tal acontezca que dejemos al Eterno para servir a otros dioses. Porque el Eterno nuestro poderoso es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Eterno arrojó delante de nosotros a los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Pues también serviremos al Eterno porque Él es nuestro poderoso. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Eterno porque Él es Elohim santo y Elohim celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Eterno y sirvierais a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo Josué: no, sino que serviremos al Eterno. Pero vean, aquí Josué le está diciendo: no creo, ustedes no pueden servirlo a él porque él es Kadosh. Y el pueblo: no, sí lo vamos a servir. Se me hace que no. Nunca tal acontezca, ¿verdad? Serviremos al Eterno. Verso 22, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Todavía ellos confirmando, ¿verdad? Sí, lo vamos a servir. 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Eterno de Elohim de Israel. ¿Qué les parece? Quiten los dioses que están entre vosotros. Quítenlos. ¿Cuáles? Bueno, traían todavía cargando en sus vidas a Egipto, ¿verdad? Deidades. Traían cargando todavía otras esperanzas,
sus deseos, sus planes del mundo, sus proyectos del mundo, sus ambiciones del mundo, sus negocios del mundo. Traían cargando todas las cosas terrenales del mundo. Y Josué les dice, no creo, saquen todo eso y sirvan al Eterno de verdad. De verdad lo vamos a servir. Bueno, ustedes están de testigos para ustedes mismos. Serviremos al Eterno, dicen. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y bueno, dice el 25, 23, quitad los dioses, inclinad vuestro corazón al Eterno de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Eterno nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Shechem. Y escribió Josué esas palabras en el libro de la Torá de Elohim, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de encima que está junto al santuario del Eterno. Y dijo Josué a todo el pueblo, aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Eterno nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Elohim. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Cada uno a su posesión. Ya habían poseído la tierra. Después de esas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. Fue sepultado en Timat Será, en el monte de Efraín, vean, en Gaz. Y sirvió Israel al Eterno todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron a Josué, que sabían todas las obras que el Eterno había hecho por Israel. Y entraron en Shechem y enterraron en Shechem los huesos de Yosef, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, que Jacob compró los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Yosef. También murió Eleazar, hijo de Aharón, y lo enterraron en el collado de Pinjas, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y aquí va a aparecer la vida de Pinjas también. Bueno, Yehoshua pues los encomienda, les da, verdad, mandamientos, los hace jurar, les da pacto y todo. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya estudiamos también el libro de los jueces. Lo que el pueblo de Israel juró y pactó y quedó grabado, apenas murió Josué y se acabó. Se acabó. Dice, hay un texto que vimos en el libro de los jueces, Josué capítulo 2, verso 1, dice, el ángel del Eterno subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué no habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes por vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel del Eterno habló esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios al Eterno. Aquí viene otra vez relatada la muerte de Yehoshua, en el 6 al 10, ¿verdad? Y vean lo que dice en el 11, Jueces capítulo 2, 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Eterno. Y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot, Astarte, Semiramis, Inanna, Ishtar, es la misma. María hasta el día de hoy es la misma idolatría de la tierra de Canaán, que viene desde los sumerios, desde los acadios, desde la época antediluviana. Y pues bueno, ya conocemos después la historia, la trágica historia. Dice que había generaciones que no sabían nada del Eterno. Dice una generación que nadie conocía al Eterno, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y pues bueno, se acaban esos
hombres, grandes servidores, cuando muere Josué, y empieza un estado de decadencia. Dice el libro de los Jueces que el Eterno finalmente los castiga. Ellos iban a echar a los moradores que quedaban, pero dice que no les permite echarlos, se quedan dentro, se mezclan. De hecho, vimos en el libro de los Jueces una tribu cananea, ¿verdad? Los ceneseos, ¿se acuerdan? Que se mezcla con la tribu de Judá. Aquí hay un dato bien interesante que muchos no conocen. Nosotros ya lo vimos en el libro de los Jueces. Solamente lo voy a hacer un paréntesis rápido para los que no han escuchado, y les encargo que estudien el libro de los Jueces. Los ceneseos es una tribu que se convierte a los judíos y entra en la tribu de Judá, y después son líderes en Judá. En el libro de los profetas aparecen como muy celosos, pero hasta la época de Yeshua los ceneseos ahí están. ¿Qué les parece? Y dicen que son judíos, son la tribu de Judá, y después toman el liderazgo, se hacen religiosos, y hasta el día de hoy los ceneseos ahí están, y muchos les dicen: son Judá los hermanos mayores. Idumeos eran los descendientes de Edom, que también se mezclaron con esos ceneseos o los judíos que estaban en el primer siglo. Los idumeos, está Herodes, por ejemplo. Pero los ceneseos eran una tribu cananea. Los idumeos venían de Edom, de Saf, pero los ceneseos eran una tribu cananea. Y ahí, por eso les he hablado de la serie de los usurpadores. La verdad de las cosas es de que quien no conoce la historia que ha ocurrido, ¿verdad?, hasta el día de hoy, pues por eso hay tanta confusión, ¿verdad? Y todos los mesiánicos ahí están de que Judá, ¿verdad?, que el hermano mayor, que ahí siempre ha estado. Sí, siempre ha estado, pero ha estado usurpando y ha estado desviando las cosas del Eterno. Entonces, bueno, el caso pues es de que Yehoshua finalmente cumple en su vida lo que el Eterno le pone. Es un hombre que hay que retomar para ver sus virtudes, ver también sus defectos. Se llega a equivocar, pero ver ese corazón de servicio, ¿verdad?, de servidor, de entrega, de que finalmente él ve que no puede con todo el pueblo, también como Moisés, y dice: ¿saben qué? Allá ustedes, sirvan a quien quiera, yo en mi casa serviremos al Eterno. Por eso también este servicio que damos aquí, que es casa de estudios, tiene que ver con eso. Comenzamos desde nuestro hogar, de nuestra casa, siendo nuestra casa, ¿verdad?, un hogar, una familia, una casa que sirve al Eterno desde casa, y que nos unimos a más familias como ustedes en otras casas, a hacer que nuestras casas sean lo mismo, un santuario, ¿verdad?, un lugar de oración, un lugar de estudio, un discipulado, porque finalmente las religiones se han volcado a esto diferente, que es a reunir a la gente y tenerla ahí, ¿verdad?, y hacer su propio sistema, hacer su propio reino, a tener a su propia gente, llevándolas finalmente a falsas promesas, a falsas cosas. Pero Yehoshua nos enseña a decir: ¿saben qué? Finalmente yo me voy a encargar más primero de los míos, ¿verdad? Y ustedes decidan, y cada familia decide. Yehoshua queda en la memoria del pueblo de Israel como un hombre que se destaca, ¿verdad?, por su servicio, por su entrega, por su fidelidad, por su persistencia, por su fortaleza, por su servicio. Bueno, un montón de cualidades, características y dones que pues son importantes para el día de hoy también. Y finalmente, para mostrarnos la figura de el libertador que es Yeshua, finalmente el verdadero libertador, el que, como dije al principio, viene y nos libera del sistema faraónico, en donde Faraón es el Satán, Egipto es el mundo entero. Nos libera y nos hace parte de su reino, parte del servicio, del sacerdocio verdadero. Ahorita en la siguiente clase vamos a hablar del sacerdocio que hereda Pinjas, hijo de Eliezer, ¿verdad?, y que nos va a llamar también, nos va a reflejar algo muy interesante sobre el servicio. Pero finalmente Josué cumple su labor y es un consagrado del Eterno, y nos deja este gran ejemplo de servicio, constancia, firmeza, fidelidad, permanencia, fe, esperanza, fortaleza, consagración, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de Yehoshua.